¿Alguna vez te has parado a pensar si realmente te sientes seguro en medio del caos? Te invito a imaginar un escenario en el que estés rodeado de peligros a ambos lados, donde no sepas a quién acudir. El miedo puede ser abrumador, ¿verdad? Cuando miro a mi alrededor, veo ansiedades consumiendo vidas, erosionando la paz que debería reinar en nuestros corazones. ¿Alguna vez te has sentido así? Como siervo de Dios, me importa profundamente esta angustiosa realidad. Hay una batalla en nuestros corazones y mentes, y no puedo permanecer en silencio ante ella. El Salmo 91 nos presenta una respuesta poderosa a esta imagen de inseguridad. Comienza declarando: El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Estas palabras no son solo poesía, son una promesa divina que nos invita a encontrar refugio y descanso. ¿Sientes la seguridad que aporta esta promesa? Es como buscar refugio cuando la tormenta se intensifica. Pero si sigues viviendo lejos de ese escondite, no dejo de preguntarme, ¿qué pasará con tu alma? ¿Dónde encontrarás la paz? A menudo veo que las situaciones que enfrentamos parecen más grandes que Dios. La vida puede ser turbulenta y llena de incertidumbre, pero la verdad es que Dios siempre está ahí, incluso cuando parece que estamos solos. Él es nuestra fuerza y nuestra seguridad. El Señor nos invita a entrar en su presencia y refugiarnos en su amor y protección. Sin embargo, la realidad es que muchos no se permiten vivir en este lugar seguro. No es raro que veamos vidas consumidas por ansiedades y miedos, todo ello derivado de nuestra falta de conexión con el Altísimo. A lo largo de mi camino, me doy cuenta de que estamos en una época en la que el mundo nos aleja de Dios. Las distracciones y las luchas diarias nos hacen dudar de nuestra seguridad en Cristo. Esta preocupación se convierte en opresión, y lo que antes era un refugio se convierte en un recuerdo lejano. Amado, necesito que entiendas que esta no es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra nos enseña a vigilar, mientras el enemigo busca oportunidades para alejarnos de la seguridad divina. Ahora mismo, mientras hablo, es importante que examines tu corazón. ¿Dónde buscas seguridad? El Salmo 91 es una invitación para todos nosotros, un llamado a habitar en la presencia del Señor y a reconocer que solo allí encontramos la verdadera paz. No dejes que las ansiedades e incertidumbres eclipsen la gran perspectiva de Dios sobre tu vida. El Señor quiere que experimentes la protección que viene de Él, y esa experiencia comienza cuando elegimos buscar su presencia. Quienes habitan en el lugar secreto del Altísimo disfrutan de un descanso sobrenatural. Es un descanso que trasciende la lógica humana. Es una paz que va más allá de cualquier comprensión. Si te sientes atrapado por las incertidumbres de la vida, mientras lidias con miedos y angustia, te clamo para que abras tu corazón al Señor. Él es quien puede convertir tu angustia en alegría, tu miedo en coraje y tu ansiedad en paz. Amado, quiero que sepas, no estás solo. Hay alguien que te vigila, listo para acogerte en su sombra protectora. Así que permite que tu alma encuentre refugio en ese lugar seguro. Solo entonces encontrarás lo que anhelas: seguridad, paz y esperanza. Y que el Espíritu Santo ilumine tu camino, guiándote hacia el verdadero refugio que existe en nuestro Dios. Continuando con nuestra reflexión, es necesario entender por qué las ansiedades nos afectan con tanta intensidad. Esta pregunta resuena en muchos corazones, y veo la necesidad de profundizar en esta batalla que enfrentamos a diario en nuestra mente y espíritu. El Salmo 91 no es solo un texto majestuoso, es una estrategia divina, un mapa que Dios nos ha dado para navegar en las dificultades de la vida. Sin embargo, un número alarmante de personas no habita en el lugar secreto del Altísimo. En cambio, permitimos que las incertidumbres y distracciones de la vida nos alejen del refugio seguro que es la presencia de Dios. La falta de vigilancia espiritual es una trampa que el enemigo utiliza para sacarnos del camino de seguridad que Dios ha preparado para nosotros. El enemigo es astuto y aprovecha los pequeños resquicios que dejamos, introduciendo dudas que corroen la confianza en nuestras almas. En Proverbios 9 y 10 se dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Me pregunto, ¿dónde está nuestra reverencia? La falta de ella puede llevarnos a un estado de fragilidad y desesperanza. Necesitamos parar y reflexionar. ¿Qué ha ocupado tu corazón? ¿Qué priorizas en tu vida? Si la respuesta no es la presencia de Dios, entonces nos queda mucho camino por recorrer. Dios nos llama a una relación íntima con Él, y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Pero,
¿Cómo podemos cultivar esta relación si nos distanciamos de su presencia? La rutina diaria, las obligaciones e incluso las distracciones que parecen inofensivas pueden hacernos olvidar lo que realmente importa. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer las Escrituras y cuando ignoramos la comunión con nuestros hermanos en Cristo, empezamos a sentir una sequía espiritual que nos distancia de la seguridad prometida por Dios. El resultado: la ansiedad se convierte en una sombra que nos acecha, siempre acechando. En este momento, le pido que examine cuidadosamente su vida y sus prioridades. ¿Dónde has estado buscando seguridad? Muchos de nosotros nos conformamos con alicuotas temporales de consuelo, mientras que la verdadera paz, la que impregna nuestras almas, solo puede encontrarse en nuestro Señor. Esto conduce a un círculo vicioso en el que nos apartamos de Dios precisamente en los momentos en que más lo necesitamos. Esta falta de conexión no solo socava nuestra fe, sino que también nos lleva a tomar decisiones que pueden tener repercusiones a lo largo de toda nuestra vida. Sé que la vida es dura y está llena de desafíos. Las preocupaciones económicas, las tensiones en las relaciones, las crisis de salud y las dificultades emocionales pueden parecer cargas insoportables. Muchas almas, debido a esto, llegan a un sentimiento de desesperación, creyendo que es demasiado tarde para cambiar, o que sus faltas son demasiado grandes para ser perdonadas. Pero debes saber que Dios siempre está a tu lado. Él siempre te anhela, siempre dispuesto a darte la bienvenida de nuevo a su refugio, donde puedes encontrar seguridad y paz. Mientras miras a tu alrededor, pregúntate: ¿cómo has cultivado tu relación con Dios? Esta es una pregunta vital. En muchas ocasiones, la duda se instala en nuestro corazón y nos hace creer que Dios está lejos, que no le importamos o que está demasiado ocupado con asuntos más grandes. Esto, hermanos míos, es una mentira del enemigo. El Salmo 91 reafirma que Dios está cerca de nosotros, y en el Salmo 34, 18 leemos: El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto. Está ahí, esperándote. El Señor no te exige perfección, sino un corazón sincero y roto cargado de deseo de volver a Él. La oración, en este contexto, es un medio poderoso para restablecer la conexión con el Padre. Cuando te vuelves hacia Él, traes tus preocupaciones y miedos a su presencia, experimentas una paz que supera todo entendimiento. Hablar con nuestro Señor no es solo un ritual, es un recurso vital en nuestra lucha contra la ansiedad. La oración es la puerta que nos lleva de vuelta al refugio del Altísimo, donde encontramos refugio y protección. Veamos también la vida de Jesús. También enfrentó una profunda angustia. Recordemos la escena en Getsemaní, donde oró fervientemente, buscando apoyo en su Padre. Si Jesús, que fue el Hijo perfecto de Dios, se volvió a la oración en su angustia, y aún más nosotros, que somos falibles y susceptibles a las dificultades. Esto nos enseña que la oración debe verse como un recurso, una bendición, una oportunidad para buscar refugio en la presencia de Dios. Al orar, reconocemos nuestra dependencia de Él y, en consecuencia, nuestra vulnerabilidad. El verdadero descanso y la verdadera paz provienen de una relación íntima con Dios, y esa relación debe cultivarse. ¿Estás dispuesto a confiar en el Señor? Te reto a que no dejes que las ansiedades se conviertan en los pilares de tu vida. Entiende que el Señor quiere que le busques en cada situación de tu existencia, porque ahí es donde encontrarás verdadero refugio. Recuerdo un periodo oscuro en el que llevaba cargas enormes. Las preocupaciones me rodeaban y no sabía cómo afrontarlas. En un momento de desesperación, decidí que necesitaba buscar la presencia de Dios de una manera más genuina. Empecé a rezar más, a leer la Biblia con más intención y a buscar lo que Dios tenía para mí. Creer que el cambio era posible requería valor, y con cada paso que daba con fe, la pesada carga de la ansiedad empezaba a disiparse. Esto se ha convertido en un testimonio de la verdadera presencia de Dios en mi vida, y quiero que también se haga real en la tuya. Por último, quiero dejarte una pregunta para que medites. ¿Cuál es la verdadera seguridad que buscas? A menudo, somos como aves que buscan refugio en medio de la tormenta. El Salmo 91 no es solo una promesa, es un recordatorio poderoso de que existe un lugar seguro para quienes confían en el Señor. No pierdas la oportunidad de permitir que tu alma encuentre refugio en este maravilloso lugar. Esta es la clave para que puedas experimentar la seguridad, la paz y la esperanza que solo Dios puede ofrecer.
El Señor te llama de vuelta a la seguridad de su amor inmutable, y te clamo para que escuches ese llamado. Cuando hablamos de refugio, es esencial que entendamos en qué consiste realmente en nuestras vidas. El refugio no es solo un concepto abstracto, es una realidad práctica que podemos experimentar a diario. Cuando pienses en el escondite del Altísimo, imagina un lugar donde la presencia de Dios es tan palpable que todo miedo y ansiedad no pueden entrar. Imagínate en un santuario de paz, donde las voces de la inseguridad son silenciadas por la voz tranquilizadora del Señor. Esto es algo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente, pero para hacerlo necesitamos entender cómo acceder a esta gracia. La Biblia está llena de pasajes que confirman la promesa de que Dios es nuestro refugio. Un hermoso ejemplo de esto está en el Salmo 91, 1, 2, donde se dice: El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta afirmación? Habitar en el lugar secreto implica un compromiso de permanecer en la presencia de Dios. Es una elección activa buscarle en todos los aspectos de nuestra vida, y no ocurre por accidente. En este compromiso entra la práctica de la oración. Cuando hablamos de oración, no estamos hablando solo de palabras que pronunciamos en una rutina. Estamos lidiando con un diálogo continuo e íntimo con nuestro Creador. Una conversación en la que saques a relucir tus luchas, tus dudas, tus preguntas. Es un momento en el que puedes abrirte y ser honesto, y el Señor escuchará atentamente cada palabra. Y más que eso, Él responderá. Pero es esencial que tengamos un corazón dispuesto a escuchar. Además, ¿sabías que leer la Biblia es una parte vital de vivir en el escondite del Altísimo? Cada página, cada versículo es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, encontramos las verdades que nos sostienen, los principios que nos guían y las promesas que nos animan. En tiempos de desesperación, es la palabra de Dios la que se convierte en el ancla firme y segura. Recuerda el relato de Jesús en el desierto, donde enfrentó al diablo con la palabra: Está escrito. Esta es la fuerza que tenemos cuando habitamos en Dios. Es entonces cuando la verdad de su palabra se convierte en el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas. Además, reunirse con otros creyentes es esencial. Necesitamos comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia no es solo un lugar de culto, sino también un cuerpo que se apoya mutuamente en las luchas diarias. Hebreos 10, 24, 25 nos recuerda: Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a nuestra reunión conjunta, como algunos tienen costumbre, sino admonestándonos unos a otros. No podemos comparar nuestras luchas con el viaje solitario. Dios nunca quiso que camináramos solos. Al reunirnos en adoración, compartimos experiencias y nos animamos mutuamente, fortaleciendo nuestras creencias en tiempos de debilidad. Cuando saco a la luz estas verdades, no puedo evitar reflexionar sobre los momentos de guerra espiritual que todos enfrentamos. El enemigo no quiere que encuentres ese refugio y hará cualquier cosa para mantenerte alejado. Usará dudas y miedos, disparará flechas de desánimo e inseguridad, pero vosotros, queridos, debéis recordar que mayor es el que hay en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Tienes dentro de ti la fuerza del Espíritu Santo, poderoso y victorioso, que puede ayudarte a derribar cada fortaleza que se te presente. La batalla no es fácil, por lo que no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de la vigilancia espiritual. Esto significa estudiar la palabra regularmente, rezar sin cesar y observar qué alimenta tu mente y tu corazón. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Es en esta transformación donde encontramos seguridad. No ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Al cambiar nuestro enfoque hacia las verdades de Dios, cambiamos nuestro paradigma y empezamos a ver nuestras realidades a la luz de la palabra. En este punto, me gustaría compartir una parábola que podría llegar a tu corazón. Había un hombre en un pueblo que se preparaba para cruzar un río turbulento. Todos a su alrededor estaban aterrorizados, pero el hombre tenía un plan. Formó un barco sólido y, en lugar de depender únicamente de sus propias habilidades, rezó por la protección de Dios antes de embarcar. Mientras navegaba por las aguas tormentosas, su confianza en Dios le mantenía firme.
Algunos otros en el pueblo observaron, y aunque él era consciente de los riesgos, a pesar de su miedo, el hombre siguió adelante. En cuanto llegó al otro lado, muchos lo aplaudieron y aprendieron que confiar en Dios en tiempos tormentosos no es solo un acto de fe, sino una decisión consciente que debemos tomar cada día. Al igual que el hombre que cruzó el río, es hora de que decidas seguir adelante en tu camino de fe. Es hora de confiar en el Señor, incluso cuando las tormentas de la vida golpean con fuerza. No estás solo en este cruce. El Señor está contigo. Él es quien calma la tormenta. Así que asegúrate de que el refugio que buscas sea real. Anhela que busques su presencia y habites en su hogar eterno. Recordad, queridos, la seguridad que buscas no está en las circunstancias que controlas. No está en castillos de conquistas y bendiciones temporales. El verdadero refugio es la presencia de Dios. Y esto es eterno. Como dice el Salmo 119, 114, «Sois mi refugio y mi escudo. Espero que por tu palabra». Al poner nuestra esperanza en Dios, encontramos un refugio que nos proteja y fortalezca, y esa seguridad debe impulsarnos hacia adelante en la fe. Así que os animo, buscad ese lugar seguro en los bosques de la vida, y permitid que el Señor sea vuestra fortaleza. Él es fiel, y al desear un encuentro genuino con Él, abrimos la puerta a una vida de paz. Al hablar de buscar refugio en Dios y confiar en su presencia, debemos entender que este camino no está exento de desafíos. El camino de la fe suele estar marcado por luchas y dificultades, pero es precisamente en estas dificultades donde nos moldeamos y refinamos. Cada enfrentamiento que enfrentamos es una oportunidad para crecer y experimentar la fidelidad de Dios de una manera personal y significativa. Y quiero que sepas que cada batalla que enfrentas es parte del testimonio que Dios está construyendo en tu vida. Este es el tema central de nuestra reflexión hoy. Las batallas espirituales y la importancia de perseverar a la luz de la palabra de Dios. En la carta de Pablo a los Efesios, encontramos una guía poderosa. Finalmente, sed fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Ponte toda la armadura de Dios, para que puedas mantenerte firme contra las artimañas del diablo. Efesios 6, 10, 11. Aquí, Pablo nos llama a reconocer que la lucha que libramos no es contra carne o hueso, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Esto es una batalla campal. Entender esto es esencial. En un mundo que busca distraernos engañándonos, haciéndonos creer que todo depende de nuestra propia fuerza, a menudo estamos a un paso de fracasar en la lucha que se presenta. Y si permitimos que la duda entre en nuestro corazón, la victoria se convierte en un objetivo lejano. Pero la buena noticia es que no luchamos solos. Dios, en su gracia, nos ha proporcionado las herramientas que necesitamos para ganar estas batallas diarias. Sin embargo, necesitamos usar estas herramientas. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios no es mero simbolismo, representa nuestra preparación espiritual. Cada pieza tiene un propósito. El cinturón de la verdad nos recuerda la importancia de mantenerse firmes en la verdad de Dios. La coraza de la justicia nos protege de ataques que buscan hacernos sentir indignos o incapaces. Y la fe, que es el escudo, es nuestro refugio contra las flechas ígneas del maligno. Cuando levantas ese escudo de fe, estás afirmando que confías en el Señor, incluso ante los ataques. El casco de la salvación nos protege de la duda y la inseguridad, como un recordatorio constante de quiénes somos en Cristo, salvos, amados y elegidos. Recientemente, pasé por un reto que puso a prueba mi fe. Un evento inesperado se apoderó de mi vida y, sinceramente, pensé que podría ser el fin de mi estabilidad. Me enfrenté a un gran mar de incertidumbre, pero en lugar de dejar que la desesperación me dominara, recurrí a la palabra de Dios. Empecé a proclamar las promesas de Dios sobre mi vida. Declaré con fe: para mí, todo es posible, porque Dios está conmigo. Y al hacerlo, me di cuenta de que las dificultades que antes me parecían insuperables empezaron a perder fuerza. El Señor estaba poniendo personas y recursos en mi camino, bendiciéndome de formas que nunca habría imaginado. Esto no fue solo una victoria práctica, fue una victoria espiritual. A través de esta experiencia, Dios reafirmó que estar en su presencia aporta valor y esperanza. Aprendí que no podía dejar de luchar, que realizar estas batallas espirituales son decisiones que tomamos a diario. Cada oración es un paso hacia la victoria.
Cada versículo leído es una espada afilada en batalla, así que te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas valor para luchar? ¿Estás esperando una señal? La señal es este momento. El Señor te llama a alzar la voz en medio de la tormenta. Te invita a ponerte la armadura y enfrentarte a la guerra. Y si no sabes por dónde empezar, quiero animarte a buscar a Dios en la oración. La oración es nuestra línea directa hacia el Señor. No hace falta palabras descabelladas, simplemente habla con Él. Expresa tus preocupaciones, tus miedos, y cree que Él está actuando en tu vida, incluso cuando no lo veas. En tiempos de tribulación, puede ser fácil olvidar quiénes somos en Cristo. El enemigo aprovecha este momento de vulnerabilidad para atacarnos. Pero recordad quiénes sois. En Romanos 8:37, Pablo nos dice, pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. No importa a qué te enfrentes, eres más que victorioso gracias a Jesús. Esto debería animarnos a avanzar, sin importar lo grandes que sean los desafíos que nos esperen. Y no puedo evitar mencionar la importancia de la adoración durante las batallas. Cuando adoramos a Dios, cambiamos nuestra perspectiva. La adoración no es solo una práctica, es una batalla espiritual. En Crónicas 20 vemos un claro ejemplo de esto. El rey Josafat se enfrentó a un ejército mucho mayor y no se armó con espadas ni lanzas. En cambio, reunió a la gente y comenzó a alabar a Dios. Y el Señor actuó en su nombre. ¡Qué lección tan poderosa! A menudo, todo lo que necesitamos es glorificarle, y la victoria comienza a manifestarse en nuestras vidas. Por eso, quiero que recuerdes, la presencia de Dios es un refugio, y habitarla significa estar preparado para las batallas que la vida nos lanza. Y por muy intensas que sean las luchas, recuerda que eres un conquistador en Cristo. Promete estar a tu lado, siempre. Las batallas pueden ser difíciles, pero cuando buscamos a Dios poniéndonos su armadura, nos fortalecemos y nos capacitamos para sobrellevar cualquier tormenta. Al final de todo, no olvides el propósito que Dios tiene para tu vida. Él os ha traído hasta aquí y no os abandonará. Su fortaleza es perfecta en su debilidad. Por eso os insto a que inviertan tiempo en la oración, en el estudio de la palabra y en la comunión con otros creyentes. A través de las luchas, Dios quiere usarte como testimonio de su fidelidad, que sigas firme en tu caminar, consciente de que, en cada batalla enfrentada, te estás acercando al refugio que es la presencia del Señor, que al buscarle, descubrirás en profundidad la seguridad y la paz que solo Él puede ofrecer. Y que, como Josafat, tú también puedes cantar y alabar, confiando en Dios, sabiendo que la victoria es segura. A medida que profundizamos en nuestro camino de fe y reflexionamos sobre la adoración en tiempos de combate espiritual, es fundamental que consideremos las implicaciones prácticas y espirituales de este poderoso acto en nuestra vida cotidiana. Para muchos de nosotros, enfrentar la dificultad es una parte inevitable de la experiencia humana, pero lo que a menudo olvidamos es que cada batalla que libramos tiene el potencial de convertirse no solo en una prueba de resistencia, sino en una plataforma para la manifestación de la gloria de Dios. Cuando confiamos en Él y buscamos su rostro, convertimos nuestras pruebas en testimonios que pueden inspirar a otros a volverse hacia Cristo también. Volvamos al ejemplo del rey Josafat. Se enfrentaba a una situación desesperada con una alianza de enemigos mucho mayor que él. Lo que me llama la atención de la actitud de Josafat es que, en lugar de sucumbir al miedo o dejarse llevar por la ansiedad, llamó al pueblo de Judá a reunirse y buscar a Dios en oración y adoración. Reconoció que las armas humanas eran insuficientes y, por ello, dirigió la mirada al cielo, confiando plenamente en Dios. Como resultado, Josafat puso a su pueblo en una posición de culto colectivo, y el Señor, en su soberanía, trajo la victoria de una manera que no podían imaginar. Entraron en batalla con cantores en el frente, exaltando el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Dios desconcertó a sus enemigos, haciendo que se atacaran entre sí. ¿Qué ejemplo tendremos que tomar en nuestro corazón? Esto nos lleva a un punto crucial. Nuestra respuesta a las dificultades puede tener un impacto profundo y duradero, no solo en nuestras vidas, sino en la de todos los que nos rodean. Cuando glorificamos a Dios en la adversidad, atraemos su presencia de maneras poderosas e impactantes. Debemos entender que se libera un poder sobrenatural cuando alabamos a Dios en medio de la tormenta. En el Salmo 22:3, aprendemos que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Imagínate,
La presencia de Dios se manifiesta donde hay adoración genuina. Esto debería llenarnos de esperanza y valor. Ten en cuenta que la adoración no es simplemente una reacción a nuestras victorias. Es una elección proactiva y deliberada, un reconocimiento de quién es Dios. Es fiel, es bueno, es poderoso, independientemente de tus circunstancias. Y aunque parece que todo se está desmoronando, nuestra declaración de alabanza otorga honor al Señor y nos conecta aún más con Él. Así que no nos pongamos nerviosos por mañana. Esto es lo que nos enseña Mateo 6:34. La promesa de Dios es que se preocupa por nosotros en cada momento del camino, como un Padre amoroso que sostiene y protege. Es fácil olvidar estas grandes verdades cuando la adversidad nos azota. Debemos ser intencionados a la hora de crear un ambiente de alabanza y adoración a nuestro alrededor. Esto puede incluir escuchar música que exalte a Dios, unirse a otros en oración y, sobre todo, declarar su palabra sobre nuestras vidas. En circunstancias en las que podemos sentirnos pequeños e impotentes, reconocerle como nuestro Señor y protector transforma nuestra visión y nos empodera para avanzar. Quiero animarte a que tomes esta verdad en serio. Se esperan enormes beneficios para quienes cultivan la práctica de la adoración en su vida diaria. Ya sea que estés atravesando una tormenta importante o disfrutando de un periodo de paz, es fundamental que sigas afirmando tu confianza en Dios. Nunca subestimes el poder de un simple acto de adoración, como dar gracias en medio de una pelea. Esta actitud crea un canal abierto para la acción de Dios en tu vida. La palabra de Dios nos enseña, en 1 Crónicas 16:34, a dar gracias al Señor porque es bueno, y que su misericordia perdura para siempre. Este simple acto de gratitud, en un momento de dolor o incertidumbre, puede convertirse en algo glorioso. Cuando estamos agradecidos, nos desvinculamos de la esclavitud emocional que nuestras circunstancias intentan imponernos. Nos recordamos que la bondad de Dios no está determinada por la situación que nos rodea, así que neguémonos a ser definidos por nuestras luchas y, en cambio, aferrémonos a la poderosa verdad de quiénes somos, los hijos amados de Dios, completos en Cristo. Un aspecto adversarial que a menudo encontramos es el desánimo. En nuestras luchas, es una táctica del enemigo hacernos cuestionar la bondad y fidelidad de Dios. Es, en este mismo momento, cuando debemos recordar las promesas que hemos recibido en la palabra. En Romanos 8:28 encontramos la verdad de que nos amamos a nosotros mismos. Sabemos que todas las cosas se convierten en el bien de los que aman a Dios. Eso es un ancla en tiempos de tormenta. Cuando mantenemos la atención en Dios y no en las circunstancias, podemos ver su mano trabajando para nosotros en cada situación. Permíteme contarte una breve historia de un querido amigo que pasó por un diagnóstico de salud devastador. Durante ese tiempo, muchos pudieron verse abrumados por la desesperación, pero él decidió elegir adorar de todos modos. Comenzó a organizar conferencias de adoración en su casa, animando a amigos y familiares a reunirse y alzar un grito a Dios. Las canciones que resonaban allí no solo eran una expresión de esperanza, sino un acto de guerra espiritual. Poco a poco, el brillo y el valor que surgieron en este espacio cambiaron no solo la percepción de la enfermedad, sino también los corazones de todos los presentes. Su camino de fe no solo impactó su propia vida, sino que también tocó el corazón de muchos a su alrededor. Esta experiencia me recuerda lo transformadora que es la adoración. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a alzar nuestras voces en alabanza, a venir a su presencia con gratitud y a permitirle moldear nuestras realidades. Cuando adoras, no solo te alimentas espiritualmente, también invitas a otros a darse cuenta de la grandeza de Dios. Por eso, os animo a que seáis intencionados y pongáis la adoración en primer plano en vuestra vida. No esperes a la victoria para elogiar. Alabado en medio de la batalla, prepara tu corazón para un movimiento de Dios. Las victorias que verás llegarán no solo como resultado de tus esfuerzos, sino de la gracia de Dios, que se manifiesta cuando haces de la alabanza una prioridad. Se te está pidiendo que entres en ese nivel de confianza y rendición. El Señor espera escuchar vuestra adoración, derramar su fe en vuestra vida y iluminar vuestras circunstancias. Enamorémonos, entonces, de este lugar de confianza y adoración. Él es la fuente de nuestro refugio, es quien nos fortalece en las luchas y nos hace más que conquistadores en Cristo Jesús. Que cada uno sepa que, al adorar,
proclamamos sus maravillas y somos testigos de la diferencia que puede hacer en nuestras vidas y en las de los demás. Amén. A medida que avanzamos en este camino de confiar y adorar al Señor, necesitamos reflexionar sobre la grandeza del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en medio de nuestras luchas. ¿Qué podemos aprender de nuestras dificultades? ¿Cómo podemos esperar y prepararnos para las bendiciones que Él promete en su palabra? Estas preguntas son cruciales mientras navegamos por nuestros desafíos diarios. Quiero llevaros a una comprensión profunda de que cada lucha no es solo una prueba que hay que soportar, sino una oportunidad para el crecimiento y la transformación espiritual. Recuerda que la palabra de Dios nos enseña en Santiago 1, 2, 4 a contar toda alegría cuando te encuentres con diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de tu fe trabaja la paciencia. Este versículo nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre la evidencia. Lo que parece ser un obstáculo puede ser en realidad un peldaño hacia nuestro desarrollo personal. Cuando atravesamos dificultades, tenemos la oportunidad de ejercer nuestra fe y así volvernos más maduros y completos, sin necesitar nada. Si ahora mismo te enfrentas a la adversidad, te animo a que lo veas como una oportunidad. Pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios ahora mismo? Un ejemplo bíblico que resuena profundamente es el del hijo de Jacob, José. Experimentó una serie de dificultades que harían que cualquiera flaqueara. Secuestrado por la codicia de sus hermanos y vendido como esclavo, y luego encarcelado injustamente, José podría haber sucumbido a la desesperación, pero en cada una de estas situaciones mantuvo su integridad y fe en Dios. Al observar la vida de José, vemos que sus dificultades no fueron en vano, formaban parte del plan mayor de Dios para salvar muchas vidas, incluida la de la propia familia de José. En Génesis 50:20 dijo, «Querías hacer mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien». José vio más allá de sus circunstancias y pudo convertir su dolor en un poderoso testimonio de soberanía divina. Esta es la visión que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Cada dificultad puede entenderse como una preparación para un propósito mayor. Estoy aquí para decirte que Dios usa a cada uno de nosotros para algo grande. Y la forma en que afrontamos nuestros desafíos puede convertirse en una luz en la oscuridad para quienes nos rodean. Lo que hagas con tu dolor puede inspirar a otros a volcar hacia la esperanza que solo existe en Cristo. Cuando eliges no dejarte llevar por la desesperación, sino que buscas comprender el propósito en medio de la tormenta, te conviertes en un testimonio vivo de la misericordia y la gracia de Dios. Esto nos lleva a una comprensión fundamental. No solo luchamos por nosotros mismos, sino por todos aquellos que nos observan, que necesitan la esperanza que encontramos en Cristo. Examinemos también la importancia de la resiliencia. En Romanos 5:3-4 leemos: Y no solo eso, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. Cada ensayo se convierte en una semilla de resiliencia. ¿Qué significa esto? Significa que con cada pelea nos están moldeando para ser más fuertes. Esta fuerza no proviene solo de nuestras propias capacidades, sino de la dependencia del Señor. La resiliencia que Dios desarrolla en nosotros es una habilidad espiritual esencial que nos permite afrontar los altibajos de la vida con fe. ¿Y cómo desarrollamos esta resiliencia? A través de la práctica continua de la oración y la meditación sobre la palabra de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios cada día, incluso cuando no hay tormenta, estamos creando un terreno fértil para el crecimiento. Cuando soplan los vientos y las olas se elevan, esas raíces profundas nos sostienen y nos mantienen firmes. Recientemente, mi equipo ministerial y yo decidimos organizar una serie de reuniones de oración y reflexión. Nos reunimos semanalmente, independientemente de nuestras agendas ocupadas, para apoyarnos mutuamente en la oración y buscar la dirección de Dios. Lo que empezó como un pequeño grupo de oración se convirtió rápidamente en un movimiento de ánimo y testimonio. Cada uno de nosotros empezó a compartir las dificultades que enfrentábamos y juntos aprendimos a rezar el uno por el otro. Hemos visto vidas transformadas y resiliencia manifestarse en medio del dolor y el desafío. Ser testigo de este proceso fue un recordatorio poderoso de que estamos en el mismo barco y que nuestra fuerza colectiva proviene de la fe compartida en Cristo. Por lo tanto, cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que no estamos solos y que la comunidad de fe es esencial. Mientras compartimos nuestros retos y victorias, nos animamos mutuamente a seguir adelante.
El camino de la fe es una experiencia colectiva. No estamos hechos para enfrentar las batallas solos. Cuando luchamos juntos, nos apoyamos mutuamente en amor y fe. Además, quiero que consideréis un punto crucial: la alegría como elección diaria. Así es, la alegría no es solo producto de circunstancias favorables, sino una actitud del corazón. En Filipenses 4:4, Pablo nos desafía: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Este pasaje no es una sugerencia ligera, sino un mandato divino. Encontrar alegría en Dios es una práctica espiritual que nos renueva cada día y nos permite afrontar cualquier situación con esperanza. Puede que te cueste entender cómo alegrarte en medio del dolor, y eso es comprensible. El dolor puede nublar nuestra visión y hacernos sentir perdidos, pero la alegría en Dios es una decisión que podemos tomar. Esto no niega el dolor, sino que lo trasciende. Esto nos ayuda a mirar más allá de lo que vemos en el momento y centrarnos en las promesas de Dios. Es fiel, y su palabra nunca falla. Por lo tanto, mientras afrontamos nuestros desafíos, recordemos que tenemos un Dios que es más grande que nuestras dificultades. Su propósito siempre es guiarnos hacia un futuro de esperanza y paz. Cuando entregamos nuestras luchas a Él y elegimos la adoración, incluso en las circunstancias más oscuras, estamos abriendo puertas para el movimiento de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión intencionada. Abraza tu camino de fe con un espíritu de adoración y gratitud. Hazlo no solo en tiempos de victoria, sino especialmente cuando surjan tormentas. El Señor está contigo, y Él es tu refugio. No desperdicies las oportunidades de crecimiento que surgen a través de las dificultades. Cada paso hacia la adoración es un paso hacia la libertad. Que te conviertas en una luz que refleje la verdad y la gracia de Dios, no solo en tu propia vida, sino en la vida de quienes te rodean. Que tu resiliencia y fe inspiren a otros a conocer también al Dios que nos sostiene en todas las circunstancias. Amén. A medida que continuamos nuestro camino, llegamos a un punto crucial en nuestra comprensión: la importancia de ser testigo. No solo enfrentamos dificultades, superamos desafíos y elegimos la adoración. También estamos llamados a compartir nuestras experiencias y la forma en que Dios actúa en nuestras vidas. Cuando hablamos de lo que Él ha hecho por nosotros, estamos participando en una misión divina que va más allá de nosotros mismos. Cada testimonio es una semilla plantada, y cada historia de superación resuena en el corazón de los demás, trayendo esperanza y ánimo. Quiero que repaséis las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. El propio Jesús nos dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esto no es solo una orden, sino una oferta. Nos da el poder del Espíritu Santo para ser sus representantes, sus testigos. ¿Qué significa esto para nosotros? A través de nuestro testimonio podemos declarar con valentía las obras de Dios y la esperanza que encontramos en Cristo. Un testimonio poderoso proviene de nuestra experiencia. Permítanme compartir la historia de una mujer llamada Ana. Ana afrontó años de luchas emocionales y espirituales. Luchaba contra la depresión, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Durante este tiempo oscuro, tomó la decisión de clamar a Dios. Entre lágrimas, buscó refugio en la palabra y comenzó a involucrarse en un grupo de apoyo cristiano. Juntos, rezaban y adoraban al Señor, incluso cuando la victoria parecía lejana. Con el tiempo, Hannah se dio cuenta de que Dios estaba actuando en su corazón. Comenzó a experimentar una renovación de valor y esperanza, y al levantarse, no quería quedarse solo con esta transformación. Ana comenzó a compartir su testimonio en diversas plataformas, y su historia llegó al corazón de muchos. Su lucha, que antes la hacía sentir sola y perdida, ahora se ha convertido en un faro de esperanza para otras mujeres que estaban pasando por batallas similares. Este poder de testificar es lo que conecta nuestras experiencias con la verdad inmutable de Dios. En Apocalipsis 12:11 encontramos: le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Fíjate en que la victoria no solo llega a través de la redención de Cristo, sino también a través de cómo compartimos lo que Él ha hecho por nosotros. Al abrir nuestro corazón, nos convertimos en instrumentos de esperanza para los demás. Por eso, os insto a que no guardéis silencio sobre lo que Dios está haciendo en vuestra vida, ni sobre las victorias que ya os ha concedido.
No hay historias pequeñas o irrelevantes en el reino de Dios. Cada experiencia tiene un propósito, y cada prueba se convierte en una plataforma para la glorificación de nuestro Señor. Recuerda que las palabras de ánimo que ofreces pueden ser el ancla que alguien necesita en su tormenta. Además, es esencial reconocer que sabemos que la vida cristiana no está hecha solo de victorias. También hay derrotas, decepciones y momentos que ponen a prueba nuestra fe. Es en estos momentos cuando el testimonio se vuelve aún más sólido. Estar dispuesto a compartir tus luchas y la forma en que has experimentado la gracia y misericordia de Dios en tus debilidades puede ser una forma de moldear a otros. Puede que estés pasando por un momento de debilidad ahora mismo, pero Dios usa esos momentos para fortalecernos y para que podamos ser un testimonio vivo de su gracia. Así como dijo Pablo en 2 Corintios 12:9, mi gracia es suficiente para vosotros, porque el poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios es glorificado a través de los problemas de nuestra vida, que no son perfectos. No hay nada de malo en ser vulnerable. El mundo está lleno de personas que se sienten solas y luchan sus propias batallas. Cuando hablamos de nuestras luchas, no solo permitimos que otros vean que somos humanos, sino que también mostramos que la fuerza de Dios es real. A veces, la mayor bendición que podemos dar a alguien es simplemente escuchar y validar su dolor, ofreciéndole un espacio seguro donde pueda sentir la presencia de Dios. Por eso, te invito a reflexionar sobre cómo tu testimonio puede resonar más allá de ti mismo. Dios nos llama a ser sus voces, y cuando compartimos, generamos un movimiento de ánimo. Nuestra vulnerabilidad puede ser un puente que lleva a otros a la gracia de Dios, ya sea tu experiencia de sanación, restauración o incluso luchando por la fe en tiempos difíciles. Cada uno puede conectar con el corazón de quienes necesitan escuchar. Mientras avanzamos, quiero animarte a que estés atento a las oportunidades diarias para presenciar. En tu familia, tu trabajo, tu colegio o donde quiera que estés, hay personas a tu alrededor que necesitan la esperanza que llevas dentro. No esperes a que llegue la oportunidad perfecta, sino estate atento y dispuesto a compartir, porque un testimonio puede cambiar vidas. Dios nos une en un solo cuerpo, y como testigos de su gracia, formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Es una belleza divina saber que no solo actúa en nuestras vidas, sino que también nos utiliza para traer esperanza y luz a este mundo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran plan de Dios. Al compartir nuestras historias, nos convertimos en parte de un colectivo que exalta el nombre de Cristo y da testimonio de que su gracia es suficiente. Por eso, te animo a no ocultar lo que Dios ha hecho en tu vida. Al contrario, permite que se desborde y afecte a otros. Que seas un testimonio vivo de la luz que brilla en ti. Que tus experiencias se conviertan en un faro, guiando a otros hacia el conocimiento del amor incondicional del Padre. Al cerrar este bloque, os invito a reflexionar sobre vuestro propio testimonio y a considerar la diferencia que puede suponer en la vida de alguien. Que seas un instrumento de ánimo y esperanza. Antes de seguir adelante, recuerda que tu testimonio es una parte esencial del movimiento de Dios en este mundo. Te dejan saber que al compartir, estás iluminando el camino para muchos. Avancemos juntos, con el corazón abierto y sorprendidos por lo que Dios puede hacer a lo largo de nuestras vidas. Amén. Mientras caminamos juntos en este camino de fe, ahora necesitamos profundizar en un tema vital para nuestra vida espiritual: la perseverancia. En Hebreos 12, 1-2, se nos exhorta a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea y correr con perseverancia la carrera que tenemos delante, mirando firmemente al autor y perfeccionador de la fe, Jesús. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa perseverar en la fe, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables. La perseverancia en Cristo no consiste solo en resistir hasta el final, sino que es un espíritu de determinación que surge de nuestra fe en Él. Es para asegurarse de que, incluso en tiempos de dolor e incertidumbre, Dios está actuando en nuestras vidas. Esto requiere una confianza radical, una entrega total que nos permita avanzar, incluso cuando las circunstancias parecen conspirar en nuestra contra. Imagina a un corredor en una carrera de larga distancia. Al principio, la adrenalina está alta y muchos se sienten motivados, pero a medida que pasan los kilómetros, el desgaste se hace evidente y las luchas internas se intensifican. Hay un momento en el que el corredor debe decidir si continuar o rendirse. Es precisamente en este momento cuando más se necesita perseverancia.
Así es en nuestra vida espiritual. Habrá momentos en los que estemos tan cansados que consideraremos parar. Es precisamente en este momento cuando debemos recordar nuestro compromiso con Cristo y lo que Él nos ha llamado a hacer. Permítanme compartir una historia inspiradora que refleja esta perseverancia. Una vez conocí a una joven llamada Lucía, que enfrentó una devastadora lucha contra la adicción. Desde muy pequeña, se encontró atrapada en un ciclo de adicciones que la alejó de su familia y amigos. Intentó incontables veces romper las cadenas que la ataban a ella, pero siempre acababa volviendo al mismo lugar. Sin embargo, en un momento de claridad en medio de la oscuridad, Lucía clamó a Dios pidiendo ayuda. Su camino no fue fácil, y el camino estuvo lleno de desafíos. Hubo recaídas, momentos de desesperación y soledad, pero Lucía decidió que no se rendiría. Comenzó a asistir a grupos de apoyo y a buscar consuelo y fortaleza en la palabra de Dios. Con el tiempo, cada día se convirtió en una lucha, pero también en una victoria. Lucía entendía que la perseverancia no significaba no caer nunca, sino levantarla cada vez que se caía. Al mirar atrás, empieza a ver lo lejos que ha llegado. Hay un poder indescriptible en la resistencia y la determinación para creer que, a pesar de las circunstancias, algo bueno puede llegar. Jesús nunca prometió una vida libre de desafíos, pero sí prometió que estaría con nosotros en todos ellos. Una de las claves de la perseverancia es nuestra conexión espiritual con Dios. Necesitamos una fuente de fuerza que no se agote. En Filipenses 4:13, Pablo declara: «Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece». Esta certeza es un ancla en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles, es la fuerza del Señor la que nos eleva y nos permite seguir adelante. Cuando Lucía se sintió débil y a punto de rendirse, fue su fe en Jesús la que la ayudó a seguir adelante. Escribía versículos bíblicos y los recitaba en momentos de desánimo. Le llenó el corazón de renovada esperanza y vigor. La perseverancia también se fortalece con la comunión con otros creyentes. No estamos solos en este camino. Por eso las relaciones dentro de la iglesia y el apoyo comunitario son tan esenciales. Como cuerpo de Cristo, debemos cargar con la carga de los demás. En Gálatas 6:2 se nos exhorta: «Llevad los fardos unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo». Intercambiar experiencias y orar por los demás crea un ambiente de ánimo vital para nuestro camino. También debemos examinar la importancia de celebrar pequeñas victorias. Cada paso dado en fe es motivo de acción de gracias y celebración. No debemos subestimar el impacto que esto tiene en nuestro camino con Dios. Lucía, por ejemplo, no solo celebraba los momentos en los que se mantenía limpia, sino que también reconocía los pequeños cambios positivos en su vida, como restaurar relaciones que creía perdidas, y cómo su amor por Dios empezó a florecer de nuevo. Estas pequeñas victorias se convirtieron en combustible para su determinación. Es fundamental que, al enfrentarnos a las dificultades, no perdamos de vista los objetivos que Dios nos ha propuesto. A veces podemos sentirnos tan abrumados por las dificultades que perdemos la perspectiva de lo que realmente importa. Debemos fijarnos en la promesa de que nuestras luchas tienen un propósito. En Romanos 8:18, Pablo nos anima a decir que las aflicciones de este tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que se nos revelará. ¿Qué significa esto? Que nuestras batallas actuales son momentáneas en comparación con la eternidad que Dios ha preparado para nosotros. Saber que hay un propósito divino en nuestras luchas puede darnos la fuerza para resistir. Cuando miramos al futuro, sabiendo que Dios ya tiene todo en sus manos, nos animamos a seguir adelante. Imagina lo que el Señor puede producir en ti y a través de ti, incluso en medio del dolor. Me gustaría que cada uno de nosotros reflexionara sobre la vida de otro personaje poderoso en las Escrituras: Job. Este hombre sufrió pérdidas inimaginables, pero su fe permaneció firme. Job no entendía por qué sufría, pero nunca dejó de clamar a Dios. Perseveró a pesar del dolor, y al final no solo recibió lo que había perdido, sino el doble. Dios estuvo con él en su respuesta, y la victoria de Job se convirtió en un testimonio para todos nosotros. Como Job, necesitamos clamar a Dios en nuestra ansiedad, en nuestras dudas y en nuestro sufrimiento. Él escucha cada petición y responde según su perfecta voluntad. Y la verdad es que la perseverancia en la fe y la adoración suele ser lo que nos trae las mayores revelaciones sobre el carácter de Dios. Así que te animo a que no te rindas, por muy difícil que parezca todo.
Tómate un momento ahora para presentar tus preocupaciones ante el Señor. Expon a Él tus luchas y confía en que, igual que hizo con Lucy y Job, está dispuesto a actuar en tu nombre, a medida que persistes en tu camino de fe, permitiendo que la perseverancia moldee tu carácter y fortalezca tu relación con Dios. No solo experimentarás crecimiento, sino que te convertirás en un testigo poderoso de las promesas de Dios. Que tu perseverancia te lleve a un lugar más profundo de intimidad con Dios y que, al final, mires atrás y reconozcas cuánto valió la pena tu camino. El viaje es largo, pero la recompensa es eterna. Amén. Al avanzar hacia el siguiente punto de este camino, quiero centrarme en un aspecto vital de nuestra fe: la esperanza. La esperanza es un ancla que estabiliza nuestras almas en tiempos de turbulencia e incertidumbre. En Romanos 15:13 se nos recuerda: que el Dios de la esperanza os llene de alegría y paz, como confíais en Él, para que desbordéis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje nos enseña que la esperanza no es un deseo, no es solo un vago deseo, sino una certeza basada en quién es Dios y sus promesas. La esperanza es esencial porque nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias actuales. Cuando estamos inmersos en dificultades, es fácil perder de vista la luz al final del túnel. Por eso debemos poner nuestra esperanza en las promesas de Dios, porque Él es fiel y sus palabras no fallan. Cuando enfrentamos la tribulación, es la esperanza la que nos sostiene e inspira a seguir adelante. Nos mantiene firmes, incluso cuando los vientos de la adversidad intentan derribarnos. Permítanme compartir una historia conmovedora que ejemplifica esta esperanza. Recientemente conocí a un hombre llamado Miguel. Soportó años luchando contra una enfermedad crónica que afectó no solo su salud física, sino también su vida emocional y espiritual. Hubo momentos en los que se encontraba al borde de la desesperación, preguntándose si había un propósito en medio de tanto sufrimiento. Pero en vez de rendirse, decidió que quería usar su historia para difundir esperanza a otros que enfrentaban batallas similares. Miguel empezó a participar en grupos de apoyo en su iglesia y decidió compartir su testimonio. En sus reuniones hablaba de sus dificultades, pero también de cómo Dios le mostró su gracia en medio de las dificultades. Hablaba sinceramente, sin ocultar su dolor, pero siempre enfatizando que, incluso en los momentos más oscuros, sentía la presencia de Dios. Esa presencia le sostenía, y a través de sus palabras, otros que también luchaban encontraban nuevas razones para respirar y tener esperanza. Una de las cosas más poderosas que hizo Miguel fue crear una red de oración. Comenzó a organizar reuniones semanales donde la gente pudiera compartir sus desafíos y rezar unos por otros. La comunidad comenzó a crecer con un espíritu de apoyo y fe. Quienes antes eran extraños se convirtieron en amigos, unidos por el dolor, pero aún más por la esperanza que encontraban en Cristo. Michael se ha convertido en un faro de esperanza, no solo por sus palabras, sino por su disposición a ser vulnerable y a animar a otros a hacer lo mismo. La esperanza no solo cambió la vida de Miguel, se extendió por toda la comunidad. Muchas personas que participaron en estos grupos empezaron a sacar a relucir sus propias luchas, y mientras compartían y rezaban juntos, Dios empezó a hacer maravillas. Al ver la transformación en la vida de los demás, Miguel comprendió que su dolor tenía un propósito. Llegó a ver su condición no como un castigo, sino como una oportunidad para glorificar a Dios a través del testimonio de su vida. Quiero que consideres tu propia vida. ¿Dónde está tu esperanza hoy? ¿En qué has depositado tu confianza? A menudo, las batallas que enfrentamos pueden hacernos sentir como si fuéramos los únicos, pero la verdad es que todos tenemos una llamada de esperanza que cumplir. Así que si te sientes perdido o desanimado, busca el rostro de Dios y clama por esa esperanza que solo Él puede ofrecer. Cuando confiamos en Dios, encontramos no solo la fuerza para perseverar, sino también la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Sin embargo, la esperanza debe ir acompañada de la acción. En Santiago 2:17 se dice que la fe, si no tiene obras, está muerta. No basta con tener esperanza. Tenemos que actuar según esa esperanza. Si tienes esperanza de que Dios pueda transformar tu situación, ¿cómo actúas para que eso suceda? ¿Qué cambios puedes implementar en tu vida, tus actitudes o tus hábitos para empezar a ver esta transformación? Una de las formas más efectivas de fomentar la esperanza en tu corazón y en tu vida es a través de la práctica de actos de servicio y amor.
Al acudir a quienes nos rodean y ofrecer ayuda, no solo nos acercamos a los demás, sino que también fortalecemos nuestra propia esperanza. Cuando servimos, creamos una red de apoyo y amor que se multiplica. Esto genera un ciclo de esperanza. Ayudamos, somos ayudados, y así nos convertimos en instrumentos de la voluntad de Dios en este mundo. También debemos reconocer la importancia de la gratitud en nuestro camino de esperanza. El acto de dar gracias no es una práctica secundaria, es crucial restaurar nuestro alma. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias. Cuando cultivamos un corazón agradecido, incluso en medio del dolor, empezamos a ver bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. Esto transforma nuestro enfoque y nos permite ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas, incluso en tiempos difíciles. Por eso, te animo a que empieces un diario de gratitud. Anota las bendiciones pequeñas y grandes que encuentres a lo largo del día. Este simple acto puede cambiar tu perspectiva y renovar tu esperanza. Puede que te sorprenda lo que Dios está haciendo en tu vida y a tu alrededor. Por último, no subestimes el poder de sus voces e historias. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de llevar la esperanza de Cristo al mundo. La forma en que vivimos y amamos puede ser la luz que ilumina los días oscuros de alguien. Cuando compartimos nuestra esperanza, no solo inspiramos a los demás, sino que también reforzamos nuestra propia fe. Así que, contestemos a esa llamada. Que seamos portadores de esperanza, como lo fue Miguel, y que reflejemos la luz de Cristo en cada interacción, en cada palabra y acción. Si sientes la llamada a establecer un movimiento de esperanza en tu comunidad, simplemente empieza a hacerlo. Habla, comparte, ora y deja que el amor de Cristo fluya a través de ti. No importa en qué circunstancias te encuentres, recuerda, Dios es el Dios de la esperanza. Siempre está dispuesto a apoyarnos y a desbordarnos de alegría y paz gracias al poder del Espíritu Santo. La esperanza es nuestro ancla y mientras pongamos nuestra fe en Cristo, nunca estaremos solos en este camino. Amén. Mientras seguimos explorando la profundidad de nuestro camino espiritual, quiero abordar un tema central en nuestras vidas en Cristo: la fe inquebrantable. La fe es la base sobre la que construimos nuestras vidas. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que esperamos, la evidencia de cosas que no vemos. Esta definición nos enseña que la fe no es solo una creencia vaga, sino una confianza profunda y evidente en las promesas de Dios, incluso cuando los ojos físicos no pueden ver la realidad que deseamos. Cuando hablamos de una fe inquebrantable, debemos entender que esa fe no significa la ausencia de dudas o dificultades. Todos enfrentaremos momentos en los que nuestra fe será puesta a prueba. A veces la vida nos presenta desafíos que parecen tan grandes que nos dejan atormentados. Sin embargo, es en estos momentos cuando nuestra fe debe fortalecerse y mantenerse firme. El salmista nos exhorta en el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda muy presente en las tribulaciones. ¡Qué palabra tan poderosa! Tenemos un Dios que está con nosotros en cada situación, listo para sostenernos y fortalecernos. Permítanme compartir una historia de fe que ilustre la fortaleza de la confianza inquebrantable. María, una joven madre, se enfrentó a una prueba que cambió completamente su vida. Cuando a su hijo de 5 años le diagnosticaron una enfermedad grave, su vida se vio sumida en un torbellino de incertidumbre y preocupación. Las noches eran largas, llenas de angustia y preguntas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Dónde está Dios en este sufrimiento? En los primeros días tras el diagnóstico, María se sentía perdida e impotente, pero en medio de su dolor, decidió clamar a Dios. Comenzó a buscar respuestas en la palabra, orando fervientemente y uniéndose a un grupo de oración en la iglesia. Lo que comenzó como un acto de desesperación se convirtió en un profundo desapego del Señor. Mientras María buscaba a Dios, comenzó a experimentar una paz que superaba toda comprensión. Incluso en medio del caos, sentía la presencia reconfortante del Espíritu Santo, compartiendo con ella que no estaba sola. Este viaje no fue sencillo. María tuvo muchos altibajos, pero cada día elegía creer que, independientemente del resultado, Dios tenía el control. En Hebreos 11:6 encontramos la verdad de que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta ferviente creencia se convirtió en la fuerza que sostuvo a María.
Incluso cuando su hijo necesitaba tratamientos caros y la incertidumbre pesaba sobre ellos, su fe permanecía firme. Lo importante es señalar que la fe de María no fue algo que apareciera de la noche a la mañana, fue un proceso. Mientras leía las promesas de Dios, hacía un esfuerzo intencionado por recordar sus promesas, y su confianza empezó a crecer. En Romanos 10:17 aprendemos que la fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Dios. Así, cuanto más profundizaba en la palabra, más fortalecía su fe. María empezó a compartir sus retos con los demás, y, como resultado, vio cómo toda una comunidad la rodeaba de amor y apoyo. La gente empezó a rezar por ella y su hijo, compartiendo versos inspiradores y palabras de ánimo. Esto no solo renovó su alma, sino que también ayudó a fortalecer la fe de los demás a su alrededor. Cuando somos abiertos sobre nuestras luchas, permitimos que otros vean las maravillas que Dios puede lograr en medio de las dificultades. Como resultado de la perseverancia y fe inquebrantable de María, su hijo finalmente superó la enfermedad, pero el impacto en su vida fue aún mayor. María no solo fue testigo de la sanación física de su hijo, sino que también notó un profundo crecimiento en su propia vida espiritual. Su historia se ha convertido en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y del poder de la fe. Por eso, os invito a reflexionar sobre vuestra propia fe. ¿En qué áreas de tu vida necesitas ánimo para confiar más profundamente en Dios? Quizá estés enfrentando dificultades económicas, problemas de salud o dificultades en las relaciones. Sea lo que sea que estés pasando, sabe que Dios se preocupa por ti. Quiere que se los entreguemos a Él y que estemos seguros de que Él está actuando en nuestro nombre. También es importante tener en cuenta que la fe inquebrantable suele cultivarse a través de la adoración. Cuando adoramos, estamos expresando nuestra confianza en Dios. La adoración es un acto poderoso que nos recuerda la grandeza de nuestro Dios y sus promesas. En el Salmo 95:1 estamos llamados a «Venid, cantemos al Señor». Cantemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Existe una conexión profunda entre la adoración y la fe, y siempre que nos ponemos en una actitud de alabanza, cultivamos un entorno que permite que nuestra fe florezca. A veces puede resultar difícil adorar cuando enfrentamos dificultades, pero es precisamente en este momento cuando debemos alzar la voz. Adorar en tiempos de crisis demuestra una fe que dice: «Confío en ti, Dios, independientemente de las circunstancias que me rodean». Cuando hacemos esto, experimentamos la presencia de Dios de una manera renovada, y esto infunde nuestra alma de confianza y valor. Y cuando decimos que nuestra fe es inquebrantable, no significa que no tengamos dudas. Al contrario, tener una fe inquebrantable puede significar tener preguntas sin respuesta, pero elegir creer en las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos el camino que tenemos por delante. Como en 2 Corintios 5:7, porque caminamos por fe, no por vista. La verdadera dimensión de la fe se revela cuando elegimos mantenernos firmes, incluso cuando nuestras circunstancias parecen indicarnos lo contrario. Por eso, os invito a levantaros y fortalecer vuestra fe. Mira tu vida a través del prisma de la palabra de Dios y ve las promesas que Él te ha hecho. Cada versículo, cada historia bíblica, cada testimonio es un recordatorio de que en cada situación Dios es fiel. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra es verdad y sus promesas son eternas. A medida que avanzamos, quiero orar por ti y por tu fe en este momento. Que Dios derrame un espíritu de valor sobre ti y que su presencia comience a invadir cada área de tu vida. Que tu fe se renueve y que encuentres la esperanza y la fuerza para seguir adelante, incluso ante las tormentas. Recuerda, tu fe inquebrantable no solo te sostiene, sino que también se convierte en un faro de fe para todos los que te rodean. Amén. Al profundizar en la esencia de nuestra fe, llego a un tema que muchos de nosotros hemos enfrentado en algún momento: la duda. La duda forma parte de la experiencia humana y, por mucho que deseemos tener una fe inquebrantable, a menudo nos enfrentamos a preguntas que nos hacen dudar. Sin embargo, es importante entender que la duda no tiene por qué ser un adversario de la fe, sino, en muchos casos, un catalizador para una relación más profunda con Dios. Tomemos, por ejemplo, la historia de Tomás, uno de los discípulos más conocidos del Señor. Tomás es recordado a menudo como
Tomás el incrédulo, porque dudaba de la resurrección de Jesús, hasta que lo vio todo por sí mismo. En Juan 20:25 dice: Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y pongo mi dedo donde han estado los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. La reacción de Tomás es pura humanidad. La duda que expresa no es una de sus debilidades, es una búsqueda sincera de la verdad. Como él, muchos de nosotros queremos ver creer, y es precisamente en este lugar donde Dios viene a encontrarnos. ¿Alguna vez te has sentido así? En tiempos de crisis o cuando todo parece ir mal, es normal buscar respuestas. Es natural cuestionar, buscar pruebas y pedirle a Dios que confirme su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial que analicemos la respuesta de Jesús a Tomás. En Juan 20:27, Jesús dice: Pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La gracia de Dios se manifiesta a través de Jesús, que no rechaza la duda de Tomás, sino que le ofrece la evidencia que necesitaba. Este pasaje nos enseña que Dios no tiene miedo de nuestras preguntas o incertidumbres. No nos disocia cuando dudamos, al contrario, se acerca, listo para respondernos. La duda, cuando se presenta en la presencia de Dios, puede llevarnos a una experiencia más profunda con Él. En lugar de alejarnos, nos permite buscar intimidad, y a medida que buscamos las respuestas, encontramos más de su verdad. Quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio camino de fe. ¿Qué preguntas has estado llevando encima? ¿Hubo momentos en los que, como Tomás, te hayas sentido escéptico o inseguro? ¿Por qué no llevar estas dudas a Dios? Es en este lugar de vulnerabilidad donde podemos experimentar la transformación. Cuando llevamos nuestras preguntas al Señor, Él nos responde con amor, poder y claridad. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios es fiel. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi fiel mano derecha. Cuando nos sentimos inseguros y dudando, este es el momento de recordar las verdades eternas que encontramos en la palabra de Dios. Avanzar con fe, incluso en medio de la duda, es un acto de valentía. Debemos tomar la decisión de no permitir que la duda nos impida confiar en las promesas de Dios. Esto significa que, por mucho que una circunstancia nos haga cuestionar la bondad de Dios, debemos declarar con fe: confío en ti, Señor, incluso cuando no entiendo. Además, una forma de fortalecer nuestra fe y reducir la duda es rodearnos de personas que nos animen en nuestro camino con Cristo. Cuando estamos en comunión con otros creyentes, se nos recordará que no estamos solos en nuestro camino. La Biblia nos enseña en Hebreos 10:24-25: Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como algunos tienen costumbre, sino defendiéndonos unos a otros. Estar en comunidad nos brinda apoyo y ayuda a recuperar la confianza cuando surgen dudas. Quiero compartir con vosotros otro testimonio de una amiga, Ana, que luchó con la duda durante un momento difícil de su vida. Ana experimentó el dolor de la pérdida y la decepción de una relación rota. En medio de este dolor, empezó a cuestionar no solo sus decisiones, sino también la bondad y fidelidad de Dios. ¿Por qué me ha pasado esto?, se preguntó. Las incertidumbres la seguían día y noche, y su fe empezó a tambalearse. Así, Ana compartió su lucha con su pequeño grupo de oración. Lo que ocurrió después fue precioso. Sus amigos la apoyaron y empezaron a rezar por ella, pero sobre todo, empezaron a compartir sus propias historias de dudas y desafíos. Ana se dio cuenta de que no estaba sola. Escuchar a otros hablar de cómo habían superado sus luchas y dudas la animó profundamente. Poco a poco, Hannah empezó a llevar sus preguntas a Dios. En un momento de oración, preguntó: Señor, ¿dónde estabas cuando pasé por todo esto? Y en ese llanto sincero, Hannah sintió que Dios no solo estaba con ella durante su dolor, sino que también le había prometido restaurar su corazón y su alegría. Este poderoso testimonio nos recuerda que, al llevar nuestras dudas a la comunidad de creyentes, encontramos fuerza. No estamos solos en nuestras luchas, y compartir estas luchas puede allanar el camino a la esperanza. Así como Jesús se reveló a Tomás, se revelará a nosotros en nuestra vulnerabilidad. La duda no es el fin de la fe, sino un camino que puede llevarnos a una relación más profunda con el Señor. Cuando sientas dudas,
No temas. Recuerda que incluso los más grandes héroes de la fe han tenido sus momentos de incertidumbre. Al llevar tus preguntas al Señor y buscar la compañía de otros que también están en un camino de fe, no solo encontrarás respuestas, sino también la seguridad de que Dios siempre está a tu lado, que cada duda que surja en tu vida sea una oportunidad para buscar más intimidad con Dios. A medida que hacemos esto, nuestra fe se vuelve más fuerte y robusta. Te invito a cerrar los ojos un momento y reflexionar sobre tus dudas. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas al Señor? ¿Dónde necesitas la manifestación del poder de Dios? Quiero rezar por ti ahora. Que experimentes la cercanía de Dios, incluso cuando surjan incertidumbres. Que tus dudas se conviertan en un puente entre tú y Dios, conduciendo a una fe más profunda y segura. Amén. Mientras continuamos en este camino de fe, quiero hablar de un tema fundamental que está profundamente entrelazado con nuestras experiencias de duda e incertidumbre: la perseverancia. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son adversas. Es el acto de mantener la esperanza y la confianza en nuestro camino, sabiendo que, en Cristo, tenemos garantizada la victoria. La palabra nos insta a resistir, y Santiago 1, 2, 4 nos ofrece un recordatorio poderoso. Hermanos míos, consideradlo toda alegría cuando caéis en diversas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la resistencia debe tener su trabajo completo, para que seas maduro y completo, sin que te falte nada. Este pasaje nos enseña que la perseverancia no es solo resistencia pasiva, sino una construcción activa de nuestro carácter. En otras palabras, Dios utiliza nuestras dificultades para moldear y construir nuestras vidas. Quiero compartir la inspiradora historia de Juan, un hombre que demostró una perseverancia impresionante a lo largo de su vida. John vivió en un pequeño pueblo y fue criado en un hogar cristiano. Desde joven soñaba con convertirse en misionero y compartir el amor de Cristo con los demás. Cuando llegó a la edad adulta, decidió que era hora de seguir ese sueño, pero las puertas parecían estar siempre cerradas. En cada oportunidad que surgió, algo parecía impedirle avanzar. Enfrentó dificultades económicas, problemas de salud en la familia y a menudo experimentó el sentimiento de rechazo. Hubo un momento en que John se sintió realmente desanimado. Estaba a punto de rendirse, convencido de que quizás su llamado no venía realmente de Dios. Pero antes de tomar esta decisión, decidió buscar a Dios en la oración. Mientras se tumbaba en la cama, gritó: «Señor, si aún quieres que vaya por aquí, muéstrame una señal. Estoy dispuesto a aguantar, pero necesito su dirección». Esa oración, que venía del fondo de su corazón, fue un punto de inflexión. Tras este clamor, empezó a suceder algo maravilloso. João decidió involucrarse en su comunidad local, ayudando a quienes lo necesitaban. Comenzó a organizar eventos alimentarios, realizar visitas a orfanatos y participar en actividades para ayudar a los pobres. En el proceso de servir, la fe de John se renovó y empezó a ver la mano de Dios en cada pequeña acción, incluso sin una llamada misionera formalmente reconocida. Un día, mientras organizabas una de estas recaudaciones de fondos, una persona de la comunidad se acercó y preguntó: ¿Alguna vez has considerado ser misionero en el extranjero? Estoy trabajando con una ONG que busca personas dispuestas a ir. La oportunidad que John había estado esperando durante años por fin estaba ante él. No solo estaba sirviendo a su comunidad, sino que también estaba encontrando la manera de perseguir su sueño. John aceptó el reto y sintió una paz renovada mientras se preparaba para esta nueva aventura. Durante su misión, trabajó incansablemente, enfrentó culturas desafiantes y superó muchas barreras, pero siempre recordando lo que Dios hizo en su vida a través de la perseverancia. Sus experiencias misioneras fueron transformadoras y aprendió a confiar en Dios más profundamente que antes. La llave: perseveró, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Como resultado de su dedicación y amor por los demás, João impactó vidas de una manera increíble. Fue testigo de cómo personas se transformaban y sanaban, y vio cómo reinaba la alegría en los corazones perdidos. Al mirar atrás, João se dio cuenta de que todas las dificultades que enfrentó a lo largo de su camino no fueron en vano. Eran piedras de construcción que Dios usó para fortalecer su carácter y su fe. Así que, cuando hablamos de perseverancia, no se trata solo de soportar el peso de las dificultades que la vida nos lanza. Se trata de abrazar el camino como una oportunidad para crecer y ser moldeado por el Señor.
A menudo estamos tan centrados en querer que las cosas cambien de inmediato que olvidamos que la perseverancia es una parte esencial de nuestro testimonio. Dios es fiel y nos promete que si perseveramos, cosecharemos las recompensas. En Gálatas 6:9 está escrito: "Y no nos cansemos de hacer el bien, porque con el tiempo cosecharemos si no nos desmayamos". Este pasaje pone de manifiesto la importancia de seguir haciendo el bien, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La cosecha llegará en su tiempo, y mientras tanto somos moldeados y transformados en hombres y mujeres de Dios. Quiero invitarte a identificar áreas de tu vida en las que necesites perseverancia. Si estás experimentando dificultades en el trabajo, en las relaciones o en cuestiones de salud, debes saber que Dios está actuando. Ve tus dificultades y quiere que mantengas tu posición. El poder de la oración y la búsqueda constante de su presencia son para toda la vida en tiempos de prueba. Cuando te pones en oración y buscas sabiduría en la palabra de Dios, la capacidad de perseverar se convierte en una realidad. Es fundamental que recuerdes que no estás solo en este camino. Junto a hermanos y hermanas en Cristo, podemos apoyarnos mutuamente, como nos recuerda Hebreos 2, 6 y 1. Por tanto, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, dejemos de lado todo peso y pecado que tan fácilmente nos rodea y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante. Es en esta carrera espiritual donde encontramos el ánimo y el apoyo de los demás, y nos unimos en la misión de glorificar a Dios juntos. Además, quiero señalar que el fruto de la perseverancia suele verse en las pequeñas cosas. A veces, los cambios que Dios está haciendo en nosotros no son inmediatamente perceptibles, pero al mirar atrás, nos daremos cuenta de lo lejos que hemos llegado. El amor de Dios es un amor que nos transforma poco a poco. Cada día que elegimos continuar en la fe, aunque no veamos resultados inmediatos, le permitimos actuar en nosotros. Cultivemos juntos un espíritu de perseverancia en nuestras vidas. Que nosotros, incluso ante la lucha, recordemos las promesas de Dios y nos comprometamos a continuar en la fe, que compartamos nuestras historias de perseverancia, que inspiremos a otros a hacer lo mismo y así formar una cadena de fe y esperanza en nuestras comunidades. Mientras reflexionas sobre lo que significará para ti mantenerte firme, quiero rezar de nuevo. Que Dios derrame fe y perseverancia sobre ti, que tengas el valor de continuar incluso ante las dificultades y que sientas su presencia a tu lado, guiando cada paso de tu camino. Amén. Al profundizar en la importancia de la perseverancia, es fundamental entender la razón por la que perseveramos. ¿Cuál es el propósito de nuestra lucha? ¿Por qué seguir adelante, incluso cuando todo parece ir en contra? La respuesta está en la esperanza que tenemos en Cristo. Esta esperanza es lo que nos da la fuerza para no rendirnos, incluso ante los desafíos más difíciles. La esperanza es, sin duda, el combustible que nos sostiene en tiempos de desánimo. Debemos renovarla constantemente, y Romanos 15:13 nos da una visión clara de este proceso. Ahora el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que crezcáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje nos recuerda que nuestra verdadera esperanza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Él es quien nos llena de alegría y paz, incluso en las tormentas de la vida. Permítanme compartir la historia de Camila, una mujer que se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia en su camino. Camila vivió una vida llena de desafíos. Desde niña ha enfrentado la pérdida de su padre y la depresión que la acompañó durante muchos años. La vida parecía una secuencia interminable de luchas y esperanza, un concepto lejano. Durante estos años difíciles, Camila a menudo se sentía sola, sin nadie con quien compartir su dolor y sus dudas. Sin embargo, todo empezó a cambiar durante un retiro espiritual al que Camila decidió asistir, a pesar de ser escéptica sobre lo que podría resultar de esta experiencia. Durante el retiro, se animó a la gente a abrirse y compartir sus historias, rezando unos por otros. Al cabo de un tiempo, Camila finalmente encontró el valor para contar su historia. Al compartir con un grupo que la escuchaba con compasión, sintió por primera vez que no estaba sola. Allí, entre nuevas amistades, comenzó a experimentar una esperanza de un nivel desconocido hasta entonces. A través de cada relato de superación, empezó a entender que su dolor no era en vano. Con cada historia que escuchaba, me daba cuenta de que había un propósito en las dificultades que había afrontado. A la luz de las experiencias de otros, Camila redescubrió su identidad en Cristo y la esperanza que emana de Él.
Recordó la promesa encontrada en Jeremías 29:11. Porque conozco los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de maldad, para darte un futuro y una esperanza. Inspirada por esta nueva visión, Camila decidió que compartir su historia sería una forma de glorificar a Dios y animar a quienes luchan con su propia esperanza. Con el tiempo, se convirtió en mentora de jóvenes que enfrentaban adversidades similares a las que ella enfrentó. Con cada nueva interacción, veía cómo vidas se transformaban y tomaban una nueva forma. Esto la impulsó aún más en su camino. El deseo de ayudar a otros a encontrar esperanza la llenaba de energía y propósito. ¿Ves cómo se relaciona la historia de Camila con la tuya? Tienes un papel que desempeñar en la vida de alguien, y la esperanza que tienes en Cristo puede marcar la diferencia. La forma en que vivimos y afrontamos las dificultades se convierte en un testimonio poderoso de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la comunión. La Biblia reafirma que no podemos hacer esto solos. En Hechos 2, 42, 47, vemos a la comunidad cristiana primitiva viviendo en unidad, compartiendo sus experiencias, desafíos y bendiciones. Esta unión fortalece la fe de todos. Además, cuando hablamos de esperanza, no podemos olvidar que es lo que nos sostiene en nuestras dificultades. Recuerda la historia de Job, que perdió todo lo que amaba. Enfrentó tribulaciones inimaginables, pero mantuvo su fe. Dijo en Job 13:15, aunque me mate, yo confiaré en él. Lo que esta frase de Job nos enseña es que, incluso en las mayores adversidades, podemos poner nuestra esperanza en Dios, porque sabemos que Él es fiel. En la vida de cada uno de nosotros habrá momentos en los que será difícil tener esperanza. Podemos sentirnos tentados a rendirnos, a perder la fe en las promesas de Dios. Pero al igual que Camila y Job, debemos recordar que la esperanza en Cristo nunca nos decepciona. En Romanos 5:5 aprendemos que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta esperanza desvía nuestro enfoque de las dificultades hacia la fidelidad de Dios, que nos sostiene, y va aún más lejos. Perseverar en la esperanza nos permite experimentar la bondad de Dios en acción, no nos deja en paz. Cuando le buscamos y clamamos en medio de las tormentas, vemos su mano moldeando nuestras vidas. Los frutos de la perseverancia pueden no ser visibles de inmediato, pero al mirar atrás nos damos cuenta de cuánto hemos sido transformados. El amor de Dios es un amor que nos transforma lenta, pero seguramente. Nos enfrentamos a la visión de un futuro mejor. Cuando elegimos continuar en la fe, incluso en medio de la lucha, estamos permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas. No importa cuál sea tu situación, cuando pongas tu esperanza en Él, verás cambios, aunque sean pequeños. Cada pequeña bendición se suma, y algún día verás la gran obra que Dios ha hecho en tu corazón y en tu vida. Así que comprometámonos a cultivar un espíritu de esperanza en nuestras vidas. Incluso en las luchas más profundas, miremos a las promesas de Dios. Como pequeñas luces, nos guiarán en tiempos de oscuridad. Busquemos estas verdades y compartamos nuestras historias de superación. Al hacerlo, nos unimos en una cadena de ánimo y esperanza en Cristo. Mientras reflexionas sobre lo que significa mantenerse firme en la esperanza, te invito a cerrar los ojos un momento. Pregúntate, ¿cómo puedo cultivar esta esperanza en mi vida? Si te sientes perdido o desesperado, grita a Dios. Pídele que restaure tu esperanza y encuentre alegría y paz en Él de nuevo. Y mientras reflexionamos sobre la esperanza que tenemos en Cristo, quiero orar por todos vosotros. Que Dios renueve tu corazón con su esperanza y que sientas su presencia en tu vida. Que Dios te convierta en un instrumento de esperanza para quienes te rodean y que tu fe brille intensamente en medio de las luchas. Con esperanza en Cristo, somos más que conquistadores. Amén. Al reflexionar sobre esta esperanza que encontramos en Cristo y cómo moldea nuestras vidas, es esencial que entendamos que la fe no es solo un sentimiento o una emoción temporal. La fe verdadera es una elección deliberada de creer en Dios, incluso si las circunstancias nos dicen lo contrario. Esto nos lleva a un concepto fundamental, la acción de la fe. La fe activa es aquello que nos lleva hacia Dios, que nos lleva a actuar según lo que creemos, aunque no veamos resultados inmediatos. Hebreos 11:1 define la fe para nosotros con claridad. La fe es la certeza de lo que esperamos, la evidencia de cosas que no vemos. Esto significa que la fe se manifiesta en la acción.
No solo creemos, sino que avanzamos hacia esa creencia, confiando en que Dios está actuando en nuestras vidas. Permítanme compartir una historia que ilustra bien esta dinámica. Conocí a un hombre llamado Eduardo, que, como muchos de nosotros, enfrentaba grandes dificultades económicas. Perdió su trabajo en una etapa crítica de su vida, donde mantener a su familia dependía de cada céntimo. La ansiedad y el miedo le abrumaban, y sus noches eran cortas, plagadas de preocupaciones por el futuro. Pero Eduardo decidió que no podía simplemente rendirse a la desesperación. Comenzó a buscar a Dios en la oración y a involucrarse en su comunidad, ayudando siempre que podía. Aunque enfrentó sus propias necesidades, se convirtió en voluntario en una organización local que ayudaba a los desfavorecidos. Cada día, Eduardo ponía una sonrisa en su rostro, incluso en las dificultades, y daba esperanza a quienes luchaban. Esta elección activa de fe trajo cambios positivos en su vida. Primero, empezó a sentir paz en medio de la tormenta. Recordaba las promesas de Dios sobre cuidar de sus hijos, y eso fortaleció su confianza. Además, al ayudar a los demás, veía la bondad de Dios en acción. En tiempos difíciles, la prioridad en su corazón ha cambiado de simplemente aliviar sus preocupaciones a incluir las necesidades de los demás. Con el tiempo, Eduardo recibió una nueva oportunidad laboral, una vacante que parecía perfecta para él. Se esforzó y, incluso ante una competencia feroz, su fe y determinación destacaban. Cuando finalmente recibió la llamada con la oferta de trabajo, se dio cuenta de que el Señor no solo había cubierto sus necesidades, sino que también había moldeado su carácter en el proceso. Eduardo había aprendido sobre la generosidad, la empatía y la importancia de la fe activa. Esto nos lleva a una reflexión importante. La fe no es pasiva, no es solo una creencia silenciosa. Nos mueve a actuar. Cuando estamos luchando, debemos recordar que, a través de nuestras acciones guiadas por la fe, no solo podemos influir en nuestras vidas, sino también en las de quienes nos rodean. Nos hemos convertido en instrumentos de transformación. Con esto en mente, invito a cada uno de vosotros a considerar cómo podéis aplicar vuestra fe a acciones concretas. ¿Cómo puede ser la respuesta a la oración de alguien? ¿Cómo puede ser la luz en la oscuridad para alguien que está luchando? Y no olvides que incluso pequeños gestos pueden tener un impacto profundo en la vida de otra persona. Al final de este proceso, quiero animar a todos aquí a que nunca subestimen el poder de la fe activa. Por pequeñas que sean tus acciones, todo empieza con un simple paso de fe. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo y cada decisión de defender a otro son semillas plantadas que, con el tiempo y la gracia de Dios, pueden florecer en grandes cosechas. Cerremos los ojos de nuevo y reflexionemos. ¿Cómo puedo poner mi fe en acción hoy? Busca oportunidades a tu alrededor para ser sal y luz. Que tu fe no sea una capa de polvo en una estantería, sino un fuego vivo que encienda la esperanza donde quiera que vayas. Quiero orar por ti, para que Dios te dé discernimiento sobre cómo poner tu fe en práctica y para que experimentes la alegría y satisfacción que provienen de servir y ayudar a los demás. Que tu vida se convierta en un testimonio poderoso de lo que significa vivir en fe activa. Amén.